La confrontación con la Corte Constitucional aumenta. El presidente Noboa convocó a una marcha para el 12 de agosto, mientras organismos internacionales expresan su preocupación por la arremetida en contra del alto tribunal. La ministra de Gobierno aseguró que hoy se entregarán a la Corte Constitucional las 7 preguntas para la consulta popular y referendo, y propone el domingo 30 de noviembre para hacerlo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador para tratar con el presidente Noboa temas de seguridad, migración y política internacional. Cientos de jóvenes acudieron al MIES en todo el país para inscribirse en el programa Jóvenes en Acción tras el segundo día de colapso de su web. Ya hay 66,000 registrados. A inicio de mes, Ecuador retomó la exportación de petróleo. El primer embarque fue de 720,000 barriles, tras casi un mes de paralización. Televistazo estuvo allí. El gobierno de Argentina presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra los estudiantes de medicina, entre ellos ecuatorianos que hicieron trampa en el examen para obtener una residencia. El zaguero central ecuatoriano William Pacho regresó a los entrenamientos del PSG para el inicio de la pretemporada. ¿Qué pasó con el acta de independencia y por qué se escogió a la sala capitular para firmarla? Estas preguntas serán respondidas en una primera entrega del especial por el primer grito de independencia del 10 de agosto. Televistazo presenta destinos para el feriado del 10 de agosto. En el corazón de Napo se esconde la laguna Paicahue de 1 kilómetro, que se alimenta de 40 vertientes subterráneas y está rodeada de selva intacta. Muy buenas noches, amigos. Comenzamos con el desarrollo de la información más destacada. Bienvenidos ya a Televistazo Estelar. El presidente de la República, Daniel Noboa, convoca una marcha en contra de la Corte Constitucional. Mientras tanto, organismos internacionales rechazan las presiones a los jueces y alertan sobre los ataques del gobierno a la independencia de la Corte. Informa Jacqueline Rodas. La arremetida del gobierno en contra de la Corte Constitucional se agudiza. El presidente Daniel Noboa ahora plantea una marcha hacia la sede del organismo en rechazo a las decisiones que suspendieron temporalmente 17 artículos de las leyes de solidaridad, integridad pública e inteligencia. ¿Por qué no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto vienen y nos tiran abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes? Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. La convocatoria a la marcha es solo la acción más reciente. Este martes, el primer mandatario propuso una consulta popular para permitir que los jueces constitucionales sean sometidos a juzgamiento político en la Asamblea. Y horas antes, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, bautizaron a los jueces como enemigos del pueblo, que están del lado de los criminales. Esto provocó reacciones internacionales. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces, habla de noticias muy preocupantes en Ecuador. La Corte Constitucional ha sido amenazada por otros poderes del Estado. Una ministra de Gobierno parece haber acusado a la Corte de socavar la democracia y empoderar a grupos criminales, mientras otros funcionarios públicos han propuesto un referéndum para permitir el juicio político de los jueces constitucionales. Los jueces deben estar libres de presiones políticas y represalias. La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables. También reaccionó Juanita Gobertus, directora regional de Human Rights Watch. Ecuador: rechazamos los ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos. La Corte es clave para proteger el Estado de Derecho y debe poder actuar con independencia y sin presiones. Las autoridades deben respetar y garantizar su labor. A nivel local, se pronunció la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, que reúne a 14 entidades. Califican como gravísima la amenaza a la independencia de la Corte y exigen al presidente que se abstenga de hostigar y estigmatizar a los magistrados.
El Ejecutivo sostiene que no hay retaliación contra la Corte Constitucional, institución que debe aprobar las 7 preguntas para la consulta popular que propone el presidente Noboa. Según la ministra de Gobierno, hoy entregarían formalmente la propuesta al organismo, que incluye que sus jueces puedan ser sometidos a juicio político, y no descartan agregar más preguntas a las que ya se conocieron ayer públicamente en las redes sociales. Diego Cuenca actualiza la información. El gobierno nacional tenía previsto entregar este miércoles a la Corte Constitucional las 7 preguntas para la consulta popular y referendo. Así lo anunció la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en entrevista con Contacto Directo. Sin embargo, hasta el cierre de este reporte, eso no ocurría. Ese organismo deberá analizar el contenido de las preguntas para determinar si se trata de una enmienda o reforma parcial a la Constitución. Y si son aprobadas, pasarán al Consejo Nacional Electoral para que convoque a los ciudadanos a las urnas. La fecha a la que el Ejecutivo apunta es el domingo 30 de noviembre. Estamos recién en una primera fase. El presidente ha planteado las preguntas recién. Entonces, estamos asimilando, explicando a la ciudadanía las preguntas. Vamos con los anexos en próximos días. Es decir, el Ejecutivo publicó las preguntas sin tener listos los anexos, los textos que detallan cómo se ejecutarán los cambios en la Constitución en cada pregunta que sea aprobada por los electores. Por ejemplo, en esos documentos se conocerán los detalles de las atribuciones que deberán reasignar a la Asamblea Nacional en caso de que logren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de elegir a las máximas autoridades del Estado. Y que sus funciones se trasladen a otras instituciones de la propia función. Es decir, no estamos alterando constitucionalmente al Estado. Tampoco está claro cuáles son los parámetros para reducir el número de asambleístas, como lo establece la 4ª pregunta. Rovira también explicó por qué insisten en temas que ya se consultaron antes, como la contratación laboral por horas, aunque ahora será únicamente para el sector turístico. En este momento nos hemos dado cuenta que es urgente que o deben darse cuenta también la ciudadanía, que es urgente que se abran más canales para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tengan posibilidades laborales. La ministra de Gobierno no descarta que puedan incluirse nuevas preguntas durante el proceso. Y hoy se movilizaron decenas de mineros a la Corte Constitucional. Representantes del sector piden celeridad en el trámite de las demandas para la suspensión de la tasa minera. Paul Romero informa que para mañana se anuncia otra marcha, pero de las organizaciones sindicales. ¡No a la tasa minera! Mientras el gobierno critica las resoluciones de la Corte Constitucional, otros esperan por sus sentencias. Dirigentes y trabajadores de empresas mineras se movilizaron este miércoles para solicitar el trámite inmediato de las demandas de inconstitucionalidad a la tasa para la pequeña, mediana y minería a gran escala. Presentaron una 6ª demanda de inconstitucionalidad a la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, vigente desde junio pasado, para cobrar una contribución de hasta el 30% a las empresas mineras. Con esta medida, el gobierno pretende recaudar entre 500 y 600 millones de dólares anuales. Esta tasa lo único que hace es fomentar el desempleo y hacer que hayan despidos masivos de familias que se dedican directa e indirectamente a trabajar en la minería en el país. Para este jueves se anunciaron otras movilizaciones a la Corte de las organizaciones sindicales para exigir el pronunciamiento de las demandas presentadas en contra de las desvinculaciones de 5.000 personas de la función ejecutiva. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador. La embajada de la Cancillería no han confirmado la fecha exacta, pero se espera que llegue antes del viaje del presidente Daniel Noboa a países de Sudamérica y Japón, previsto para las siguientes semanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al país en los próximos días. La visita fue confirmada por la canciller Gabriela Sommerfeld a diario El Universo, pero no precisó el día. Fuentes consultadas por Televistazo señalaron que llegaría el próximo 13 de agosto, antes de la nueva gira internacional del presidente Daniel Noboa a Brasil, Uruguay, Argentina y Japón, prevista para finales de este mes y las primeras semanas de septiembre. El viaje de Rubio a Ecuador, según las autoridades del gobierno,
ratifica las buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos para ampliar la agenda de cooperación en áreas de seguridad, migración y comercio. Noboa y Rubio prevén analizar el impacto de los aranceles que impuso el gobierno de Trump a los productos ecuatorianos de exportación, que ahora están en revisión en una ronda de negociaciones entre los dos países. Los acuerdos de cooperación para el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y Policía, vigentes desde 2023 para la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. El anuncio de la visita de Rubio se hizo 6 días después de la reunión entre la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y Noboa en el Palacio de Carondelet, en donde firmaron un acuerdo para el intercambio de información biométrica de terroristas y delincuentes y la activación de oficiales de enlace entre los dos países. Ecuador retomó sus exportaciones de petróleo tras casi un mes de paralización de la industria. Televistazo estuvo en la terminal de Balao y documentó en imágenes el proceso de exportación del crudo nacional que fue suspendido por problemas en el transporte de oleoductos. Francisco Garcés tiene un informe. El Ecuador retomó sus exportaciones de petróleo después de casi un mes de paralización. Los envíos fueron suspendidos el 3 de julio, cuando Petroecuador declaró la fuerza mayor en la industria petrolera, debido a que los oleoductos dejaron de funcionar por la erosión regresiva del río Coca. Superada la crisis, la industria volvió a la normalidad y el 31 de julio en la terminal de Balao en Esmeraldas empezó a cargarse el primer buque con petróleo de exportación que partió a Panamá el 1 de agosto con 720,000 barriles de crudo oriente. A partir de esa fecha, Petroecuador intenta recuperar el ritmo en las exportaciones de crudo, después de que en julio fueron cancelados 7 concursos de exportación por 15 millones de barriles y se postergaron envíos ya comprometidos por 3,2 millones de barriles. La postergación de envíos contratados ocasionó retrasos de cobro calculados en $200 millones, mientras la cancelación de los concursos implica que el Estado dejó de recibir alrededor de $900 millones. Es decir, que entre las entregas retrasadas y la cancelación de concursos, el presupuesto estatal dejó de recibir $1.100 millones en los plazos que estaban previstos. El efecto de la postergación de las exportaciones no se toma en cuenta como pérdidas en las cuentas nacionales, pero el resto de la industria petrolera sí sumó pérdidas por un mes de paralización que el gobierno calcula entre $400 y $500 millones. Para mediano plazo, Petroecuador cuenta con proyectos para hacer más ágiles las exportaciones y aumentar la producción petrolera. Uno de ellos es la modernización de la terminal de Balao y la compra de una nueva boya de carga de crudo, que es la estructura a la que se amarran los petroleros para cargar. El país es el que va a ganar, ¿sí? Porque la inversión, siempre y cuando tenga los criterios técnicos adecuados, el costo-beneficio que vamos a obtener es muy rentable para el país. Hacer más rápida la carga y descarga de buques con la posibilidad de duplicar la capacidad de exportación es una de las opciones que analiza Petroecuador para aumentar la producción, recuperar las cifras de transporte por oleoductos y aumentar la capacidad de almacenamiento. Las redadas antiinmigrantes no se detienen en Estados Unidos. Agentes federales detuvieron a 16 personas durante una operación encubierta en Los Ángeles, California. Además, se anuncia la construcción de nuevas cárceles para migrantes con antecedentes delincuenciales. Las imágenes con Melis González. A las 7 de la mañana, agentes federales llegaron a la zona de Los Ángeles, conocida como MacArthur Park. Estaban ocultos en un camión de mudanzas y sorprendieron a decenas de migrantes que estaban desayunando en puestos de comida callejera. 16 personas fueron detenidas durante la operación, que violó una orden judicial emitida el mes pasado y que prohíbe las redadas migratorias sin justificación en gran parte de California. Y es que la ofensiva contra los indocumentados no se detiene en Estados Unidos y la administración Trump anunció la construcción de nuevos centros de detención. El secretario de Defensa Pete Hegseth afirma que una base militar en Nueva Jersey puede albergar a los extranjeros detenidos sin afectar las operaciones. Pero también anuncian la construcción de un centro que es una copia del Alligator Alcatraz de Florida. Pero este estará ubicado entre Indianápolis y Fort Wayne en el estado de Indiana. La idea es llevar a estos sitios a inmigrantes con antecedentes penales severos. Los nuevos centros de detención aumentarán de 60,000 a 100,000 las plazas para albergar indocumentados en Estados Unidos.
Y el gobierno argentino interpuso una denuncia penal en contra de los médicos ecuatorianos acusados de hacer trampa en el examen nacional de residencias. Además, hay 141 postulantes, la mayoría extranjeros, que tendrán que volver a rendir la prueba, como lo explica María Cecilia Largacha. El tema pasó ya del escándalo al plano legal. El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de la red social X lo siguiente: no vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos. Acabamos de presentar la denuncia penal contra todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas. El que la hace, la paga. Y esa publicación toca de cerca a médicos ecuatorianos, cuyos puntajes excesivamente altos fueron los que hicieron saltar las alarmas. En muchos de ellos, la nota obtenida no se corresponde con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades. En Argentina, cada año los médicos que quieren hacer una residencia o una especialidad deben rendir un examen nacional cuya exigencia académica es altísima. Este año se presentaron 18.000 médicos y cuando llegaron los resultados se supo que los primeros lugares estaban ocupados por médicos ecuatorianos. Entre ellos hubo un caso que se lo dio simbólico. Un extranjero que obtuvo 92 puntos filmando el examen con anteojos especiales. Engañó al sistema. Intentó robarle el lugar a un médico honesto que estudió y se preparó. Esto no es un error técnico, esto es fraude. Ese caso simbólico al que se refiere es este. Un médico ecuatoriano cuyos datos de identidad son visibles en la grabación clandestina que él mismo realizó y que ahora se ha hecho viral en redes sociales. Queremos que quienes entren al sistema lo hagan por mérito y no por trampa. No vamos a dejar que un profesional no idóneo atienda en una guardia argentina. Lo que hizo el gobierno argentino fue revisar caso por caso y al final decidió que más de 140 médicos extranjeros, ecuatorianos en su mayoría, tendrán que volver a rendir el examen. Eso para los casos en los que hay sospecha de fraude, porque en los que ya está comprobado no hay lugar para segundas oportunidades. En estos casos, el tema pasó ya a manos de la justicia argentina. La Superintendencia de Bancos reveló que tras los falsos rumores sobre el cierre del Banco Pichincha, los clientes retiraron 160 millones de dólares de sus cuentas, más del doble del usual en un día. El organismo asegura que esto no afecta la liquidez de esa institución financiera, pero sí presentó una denuncia en la Fiscalía para determinar quiénes fueron los responsables de lo que consideran una campaña para causar pánico financiero en el país. Diego Cuenca con el informe. La Superintendencia de Bancos presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que investigue quiénes son los responsables de difundir noticias falsas en redes sociales sobre el cierre del Banco Pichincha. Esos rumores que circularon el lunes generaron pánico en una parte de sus usuarios, quienes se aglomeraron en las agencias en varias ciudades para hacer reclamos y retirar su dinero. Según el superintendente, ese día la entidad financiera pagó a sus clientes 160 millones de dólares en retiros, cuando en un día normal llega hasta 58 millones. Según el banco, su patrimonio actual es de 1.938 millones de dólares. Por ello, el movimiento financiero del lunes, aunque inusual, no afectó su solvencia. La autoridad considera que se configuró el delito de pánico financiero, que según el Código Penal es sancionado con entre 5 y 7 años de cárcel. El problema a que sí enfrentaron los 6 millones de clientes del banco es que no pudieron hacer transacciones o acceder a otros servicios desde sus celulares. Pero según el organismo de control, esos problemas ya fueron superados. Agrega que las causas estuvieron relacionadas con actualizaciones de software. El proceso de matriculación para los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía ya está abierto. Además, los ciudadanos ya pueden aplicar para el cambio de domicilio electoral. Luis Alfredo Zúñiga con la información de estos y otros servicios. El Ministerio de Educación abrió las matrículas ordinarias para los niños, niñas y adolescentes que entran por primera vez al sistema educativo fiscal en el régimen Sierra y Amazonía. El proceso se realiza en línea hasta el 17 de agosto en la página web juntos.educacion.gov.es. Los postulantes deben registrar su número de cédula y hacer el proceso según el cronograma. El 5 de agosto fue para preparatoria y educación elemental. Este 6 de agosto se abrió para educación media y superior. Y el jueves, preinicial y bachillerato.
Desde el 8 hasta el 17 de agosto podrán hacerlo todos los niveles con o sin número de cédula. Está previsto que las clases empiecen el 1 de septiembre. Los ciudadanos que desean cambiar su domicilio electoral de cara a la consulta popular pueden hacerlo en el portal web cne.gov.es, ingresar a la pestaña Trámites y Servicios, luego a Servicios Ciudadanos y Servicios en línea. Ahí, según sea el caso, entrar a cambio de domicilio electoral nacional o en el exterior. Los interesados deben adjuntar una copia de su cédula o pasaporte, una planilla de servicios básicos y no tener multas electorales. Hasta el 7 de agosto se desarrolla la segunda edición de la Feria Académica Elige Crear, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Está dirigida a jóvenes bachilleres con intereses en continuar sus estudios de tercer nivel, también para gestores culturales y artistas que buscan la profesionalización. Son 19 universidades que muestran su oferta académica en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en el centro de Guayaquil, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá talleres, conversatorios y presentaciones artísticas para los asistentes. A la crisis de generación de empleo que existe ya en Ecuador se suma otra realidad que fue documentada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Llenar vacantes se ha convertido en un verdadero problema. El informe de ese organismo internacional señala entre los motivos, por ejemplo, la falta de experiencia laboral, carencia de habilidades técnicas y salarios incompatibles con las expectativas de los postulantes. Lenín Artieda amplía los datos. Una reciente encuesta sobre demanda de habilidades laborales realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo reveló una preocupante realidad para el mercado laboral ecuatoriano. Llenar vacantes se ha convertido en un desafío creciente para las empresas. Aunque las empresas pequeñas representan el 76% del total en el país, son las medianas y grandes las que generan más del 60% del empleo formal en Quito y Guayaquil. Este dato es clave, ya que son precisamente estas empresas las que enfrentan mayores dificultades para encontrar personal calificado. En Quito, el 15,8% de las empresas reportan vacantes sin cubrir, mientras que en Guayaquil el porcentaje alcanza el 10,5%. Los vendedores lideran la demanda en ambas ciudades, seguidos por técnicos y profesionales de nivel medio. Llenar estas vacantes puede tomar hasta 3,7 semanas en promedio, lo que retrasa operaciones y afecta la productividad. Las estrategias para encontrar talento varían. En Guayaquil, las empresas recurren principalmente a recomendaciones de amigos y familiares, mientras que en Quito se priorizan las redes sociales corporativas. Las empresas señalan 3 factores principales que dificultan la contratación: falta de experiencia laboral, carencia de habilidades técnicas y conocimientos digitales básicos. A ello se suma el desajuste entre el salario ofrecido y las expectativas de los postulantes. La dificultad para cubrir vacantes tiene consecuencias directas: aumento de la carga laboral para el personal existente, pérdida de negocios frente a la competencia y retrasos en el desarrollo de nuevos proyectos o servicios. Esta situación pone en evidencia la urgente necesidad de programas de formación técnica que preparen mejor a los trabajadores para las exigencias del mercado. Mundo. El enviado especial de Estados Unidos para Rusia y Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió este miércoles con el presidente de Rusia y se abre una puerta para un encuentro de Donald Trump y Vladimir Putin. Entre los planes está también un encuentro posterior con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto ocurre a pocos días del vencimiento del plazo que Trump le dio a Putin para que ponga fin a la invasión en suelo ucraniano, como lo reporta Pedro Jiménez. Vladimir Putin recibió este miércoles a Steve Witkoff en Moscú. Fue un encuentro de 3 horas para conversaciones que luego fueron calificadas por el asesor internacional de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, como útiles y constructivas. Donald Trump ha dicho que hubo grandes avances y que luego habló con líderes de Europa para compartirles detalles.
El diario estadounidense New York Times cita que Trump le expuso a los europeos su intención de una reunión cara a cara con Vladimir Putin la próxima semana y después otra que incluya a Putin y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky afirmó esta tarde que Rusia ahora está más dispuesta a aceptar un alto al fuego. Todos necesitamos una paz duradera y fiable. Rusia debe poner fin a la guerra que empezó, dijo más tarde. Ocurre a tan solo 2 días para que termine el plazo que Donald Trump le dio a Vladimir Putin para que ponga fin a la invasión a Ucrania y llegue a un acuerdo de paz. Estados Unidos ha anunciado que de lo contrario impondrá nuevas sanciones a Rusia desde el viernes. Medidas que van acompañadas incluso con aranceles más elevados a países que compran gas y petróleo a Rusia, haciendo que la presión contra Putin llegue también desde sus socios comerciales que se verán afectados. Donald Trump busca con esto poner fin a 3 años y medio de guerra en Ucrania. El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá nuevamente mañana jueves para decidir las nuevas acciones militares en la Franja de Gaza. Consideran la opción de la ocupación del territorio palestino, especialmente de las zonas donde operan las milicias del grupo Hamas. La intención apunta a liberar a los rehenes que permanecen en Gaza desde el ataque terrorista de octubre de 2023. La alternativa de ocupar Gaza ha tenido oposición dentro del mismo gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu. El mundo recuerda hoy 80 años de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima, uno de los eventos que, junto a la bomba atómica de Nagasaki, 3 días después llevó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Autoridades, ciudadanos y sobrevivientes rindieron un homenaje a las víctimas con discursos y mensajes centrados en la urgencia de eliminar las armas nucleares. Esta mañana, 2 jóvenes japoneses hicieron sonar la campana junto al monumento memorial en la ciudad de Hiroshima. Se había iniciado un minuto de silencio por las más de 340.000 víctimas registradas por el efecto de la bomba atómica del 6 de agosto de 1945. Eran las 8:15, la hora exacta del bombardeo. En la ceremonia estuvieron representantes de 120 países. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, expresó su esperanza de que el mundo no vuelva a presenciar atrocidades como esta y añadió: quisiera ofrecer mis más sinceras oraciones por las almas de quienes perdieron la vida en el bombardeo atómico. Luego, el presidente del Consejo de la Ciudad recordó cómo el año pasado la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas, que lucha por la abolición de armas nucleares, ganó el Premio Nobel de la Paz. Necesitamos tomar la iniciativa y actuar contra las guerras en el mundo, dijo en su intervención. Mientras que Masako Wada, sobreviviente, en un mensaje desde el Centro del Nobel de la Paz en Oslo, dijo que bien saben que si una bomba nuclear es usada otra vez, no quedará nadie para hablar de sus efectos y consecuencias. No obstante, Desde el Vaticano, el Papa León XIV recordó a las víctimas y dijo que a pesar del paso de los años, estos trágicos acontecimientos constituyen una advertencia universal contra la devastación causada por las guerras, hoy en un mundo marcado por fuertes tensiones y conflictos sangrientos. Otros sobrevivientes y familiares recorrieron el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima en esta semana de eventos hasta el 9 de agosto, cuando se recuerde el lanzamiento de una segunda bomba atómica, esta vez en Nagasaki. Y anoche un apagón afectó a 60.000 usuarios en el centro de Buenos Aires, Argentina. Barrios como Almagro, Valvanera, San Cristóbal y la zona del Congreso quedaron a oscuras durante 45 minutos. El corte provocó caos en el transporte y dejó personas atrapadas en el tren subterráneo. El ente regulador de la electricidad restableció el servicio de manera gradual. El 5 de marzo se registraron también 2 apagones masivos en menos de 24 horas en Buenos Aires por fallas en líneas de alta tensión que afectaron a 600.000 usuarios. Mientras que en enero, otro corte dejó sin luz a 70.000 hogares, lo que derivó en protestas. Uno de los mejores. Francia y Reino Unido han puesto en marcha un programa contra la migración ilegal, denominado Uno entra, uno sale. Las autoridades británicas devolverán a Francia a quienes ingresen ilegalmente al país el Canal de la Mancha y a cambio aceptarían el mismo número de personas que hayan realizado el trámite de solicitud de asilo desde Francia para forma legal al Reino Unido.
A bordo de pequeñas embarcaciones, migrantes indocumentados llegan a Reino Unido, cruzando el Canal de la Mancha. Una escena recurrente llena de peligros que se incrementa cada año. En lo que va de 2025 se han registrado más de 25.000 cruces ilegales, según datos del Ministerio del Interior británico, lo que representa un incremento del 50% en comparación con 2024. Por ello, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pusieron en marcha el programa piloto Uno entra, uno sale, para frenar la migración ilegal. El plan consiste en que por cada migrante que llega a Reino Unido de manera irregular por el canal y es devuelto a Francia, un solicitante de asilo será acogido en territorio británico. El acuerdo contempla unos 50 retornos por semana, aproximadamente 2.600 al año. Pero según las autoridades británicas, los retornos podrían aumentar a medida que el plan dé buenos resultados. También trabajarán en reforzar la presencia de agentes en las costas y debilitar las redes de tráfico humano. El objetivo es incentivar la migración legal, a pesar de que en las últimas semanas, movimientos en contra de los migrantes han protagonizado protestas cerca de los hoteles del Reino Unido que albergan a los solicitantes de asilo. Una nueva comedia sobre dos amigas que descubren secretos de sus familias se presenta en Quito, mientras que en Guayaquil se prepara un recital con famosas composiciones de ópera. Vamos ahora a repasar la agenda cultural para los próximos días. La soprano Vanessa Regalado y el tenor Francisco Ortega serán los protagonistas del recital Amor y Desamor en la ópera. Ellos interpretarán reconocidas composiciones de artistas italianos como Bellini, Verdi y Donizetti, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En el espectáculo musical se exploran emociones intensas como el amor y la traición. El evento gratuito es organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano y será este jueves a las 7 de la noche en el auditorio de la Iglesia San Alberto Magno en la parroquia La Aurora de Daule. El Teatro del Centro Comercial Iñaquito, en la capital, estrenó la comedia Amiga, date cuenta, protagonizada por las actrices Sonia del Cisne y Tania Salas. Dos amigas casadas y adineradas con una aparente vida perfecta se reúnen cada mes en un restaurante para ponerse al día. Pero en este último encuentro descubrirán secretos sobre sus maridos y muchas otras verdades. Las funciones son de viernes a sábados desde las 7 de la noche todo el mes de agosto. Cultura ofrecerá un programa artístico gratuito este viernes 8 en la explanada de La Bota, en el Malecón del Salado de Guayaquil. En esta sexta edición de Danza con Propósito, sus coreografías buscan promover una cultura de paz, inspirándose en la niñez, la esperanza y la celebración de la vida. Participarán estudiantes y maestros de la academia desde las 5 de la tarde. Y ya comenzó en Guayaquil la Cumbre del Cacao 2025 que congrega líderes, productores y expertos del gremio. Además de las conferencias técnicas, el concurso Pepa de Oro es uno de los ejes centrales. 10 haciendas, de hecho, compiten por ser la mejor productora de cacao fino de aroma. María Gabriela Carpio nos explica bajo qué criterios y parámetros serán evaluadas. En el Centro de Convenciones de Guayaquil, el aroma del cacao es el protagonista desde este miércoles con el inicio de la Cumbre del Cacao 2025, que reúne a 400 productores pequeños y medianos. Esta octava edición arrancó con una feria comercial con 40 stands y emprendedores. En su mayoría exhiben desde el grano en estado puro hasta productos derivados como chocolates artesanales, cosméticos, bebidas fermentadas y snacks. Uno de los más llamativos es la miel de cacao, que se elabora a partir del mucílago, que es la sustancia que recubre el grano. Destaca por ser un producto 100% natural. Se filtra y se hace por reducción y allí obtenemos la miel de cacao. No contiene azúcar, el dulce es propio del jugo del cacao. Tiene un sabor agridulce, eso le sirve para poner sobre costillas de cerdo, alitas de pollo, chuletas en ensaladas. La cumbre incluye el concurso Pepa de Oro, que premia la excelencia del grano ecuatoriano. Participan 10 haciendas de provincias como Guayas, Los Ríos y Pichincha. Fueron seleccionadas
dispuestas entre un grupo de 21 inscritas por la calidad y características de su cacao fino de aroma. Algunas fincas ya han participado en ediciones anteriores y con esa experiencia han perfeccionado sus prácticas de fermentación y proceso de producción. En 2019 participamos por la Pepa de Oro, ganamos. Gracias a eso decidimos empezar con el chocolate. Si tenemos el mejor cacao, ¿por qué no hacer el mejor chocolate? Para el concurso, cada productor envió un quintal de grano seco para que sea evaluado por un panel de 11 catadores expertos que analizan el aroma, la fermentación y el sabor. Las muestras fueron tostadas, peladas y convertidas en una pasta pura de cacao, conocida como licor, que el jurado degustó sin azúcar. Ese licor, que no tiene ni azúcar ni nada, ese es el licor que se cata. Comienzan a percibir todos los aromas que se le pueden imaginar, nueces, florales, pasas, puede también percibir humedad, moho, madera, y eso da una puntuación. El ganador de la competencia será anunciado este jueves, día en que finalice la cumbre, organizada por Expo Plaza en alianza con la Asociación de Productores de Cacao. Durante las 2 jornadas también se desarrolla un congreso técnico con 15 conferencistas nacionales e internacionales, que abordan temas clave para los productores como genética, agricultura inteligente, costos de producción y acceso a nuevos mercados. De agosto, independencia y feriado. El 10 de agosto de 1809 en Quito se dio el primer grito de independencia. 6 días después se firmó el acta constituyendo un autogobierno y una Junta Suprema. Se convirtió así en el referente libertario para todo Sudamérica. Patricio Díaz visitó la sala capitular de San Agustín, donde los próceres firmaron este acto independentista. Veamos. Las bajas temperaturas en Azuay provocaron que el Parque Nacional El Cajas esté cubierto completamente de hielo, un fenómeno que se genera por segunda ocasión en tan solo un mes. Según el Instituto de Meteorología, el INAMI, una corriente de frío afecta a esa provincia y también a Guayas. Estefanía Arias con el informe. Cubierto de hielo. Así amaneció este miércoles el Parque Nacional El Cajas en Cuenca, debido a las bajas temperaturas, a la humedad y a las ligeras precipitaciones, haciendo que este fenómeno pareciera una especie de nevada. Según la Red Hidrometeorológica de Cuenca, la situación se debe a la transición de la temporada de invierno a verano, junto con el ingreso de aire frío polar proveniente del sur del continente. Son efectivamente la corriente fría de Humboldt en el océano y el anticiclón del Pacífico Sur, que está afectando o transportando masas de aire frías y secas desde el sur del continente. Una corriente que también está afectando a Guayas, según el INAMI. Noches frías y ligeras lloviznas se han reportado en Guayaquil en las últimas semanas. El sábado pasado se registraron 20.7 grados en el puerto principal, la temperatura más baja en lo que va del mes. Vamos a tener precipitaciones ligeras para esta época, para lo que resta de la temporada poco lluviosa. Mientras el Cuerpo de Bomberos de Cuenca monitorea la situación en Azuay, una de las provincias que más se ha visto afectada por el frío y las precipitaciones, en contraparte a otras como Pichincha, en donde se registran altas temperaturas. La subvariante de Omicron denominada Frankenstein ya se encuentra en 2 países de América. Entre sus principales síntomas destaca la afonía, es decir, la pérdida de la voz. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública dijo a Televistazo que por ahora no hay registro de esa cepa en Ecuador. Más detalles con Carla Delgado. Frankenstein, la subvariante de Omicron, se expande por América. Argentina confirmó su primer caso. Se trata de 3 pacientes de 8 que habían dado positivo para COVID durante la última semana. La subvariante de COVID-19 fue identificada por primera vez en el sudeste asiático y se expandió rápidamente a 38 países, entre ellos Reino Unido, España y Brasil. En este último se confirmó que la cepa representó el 62% de los casos analizados en Río de Janeiro en julio. A esta variante se le atribuye la alta capacidad de transmisión.
o aproximadamente se puede transmitir por contacto en un grupo de aproximadamente 5, 6, 7 personas a la vez en ese sentido. Y aunque la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado por ahora como de bajo riesgo, insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia y pidió actualizar las vacunas periódicamente para mantener su eficacia frente a nuevas cepas. Los síntomas están relacionados con los propios del COVID-19. Fiebre, dolor de garganta, tos seca, pero tiene una característica que la distingue. La persona va perdiendo el tono de su voz, va disminuyendo el tono y el tono incluso llega a perder. Los grupos de riesgo son personas con comorbilidades, de la tercera edad y embarazadas. El Ministerio de Salud informó que por ahora esta variante no se ha detectado en el país. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional enviará a la Fiscalía, la Contraloría y la Embajada de Estados Unidos los documentos entregados por los procesados Daniel Salcedo y Javier Jordán relacionados con la corrupción en el sistema público de salud. En el siguiente reportaje explicamos cómo procederá esa mesa legislativa. Unas 6.000 hojas enviadas por Daniel Salcedo y Javier Jordán serán puestas a consideración de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Embajada de Estados Unidos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea decidió este martes que sean estos organismos los que examinen esos documentos. La asambleísta Natalie Morillo lo propuso y la comisión aprobó por unanimidad. Pudiendo haber revisado toda la información recibida de ambas partes, asombra ver los casos o los nombres que se han mencionado aquí. Aunque en principio dentro de la propuesta solo estaba considerada la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos. La asambleísta del correísmo Ana Herrera pidió que se incluya la Contraloría e incluso que se debata en otras comisiones. De la información entregada por el señor Jordán, también hay información sobre presuntas irregularidades o actos de corrupción desde el año 2024. Por lo tanto, esa información también debería ser incorporada. El pasado 17 de julio, Salcedo en esta comisión habló de una red para obtener contratos en los hospitales. Nombró a Jordán. Además, se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio. Salcedo fue sentenciado en el caso Metástasis, donde se investigó una red de delincuencia organizada vinculada a autoridades judiciales, empresarios y su relación con el narcotráfico. En la mesa no se hizo alusión a los cuestionamientos que también han salpicado a Ferdinand Álvarez, presidente de esta comisión. Durante los 2 primeros días de lanzamiento, 66.000 personas ya se inscribieron en el programa Jóvenes en Acción. Debido a la alta demanda, la página colapsó y el MIES habilitó puntos presenciales para poder atender a los usuarios. Diego Puente presenta los detalles de lo ocurrido en 4 ciudades. Jóvenes de 18 a 29 años formaron extensas filas este miércoles en el barrio del Astillero, en el sur de Guayaquil, para inscribirse en el programa Jóvenes en Acción. Muchos llegaron desde las 7 de la mañana, en carros, a pie, en bus o en moto. Llevaron la copia de la cédula y esperaron junto a sus padres y abuelos en la sede para la inscripción presencial. Unos quieren repetir la experiencia, aunque no les hayan pagado completo. Un pago de 400. Yo fui al gobierno nacional, al edificio, y de ahí me sacaron la vuelta, pero ya. Mientras esperaron en la fila, que se extendió por una cuadra, los jóvenes aprovecharon para llenar la información que les hacía falta apoyando su hoja en la pared. Dirección, teléfono, parroquia, correos y número de cuenta bancaria, uno de los requisitos para acceder a uno de los 80.000 cupos. En Ibarra, en Imbabura, las filas también fueron extensas. Esperaron por 3 horas para usar una de las computadoras que el MIES colocó a lo largo de una sala. En otra oficina, funcionarios de ese ministerio ayudaron a otros interesados a verificar si estaban registrados correctamente. Se presentaron intermitencias en la página web del registro y muchos tuvieron que salir sin completarlo. En Cuenca, el MIES habilitó una oficina en el centro histórico. Una fila de 100 personas se formó. La espera fue en promedio de 2 horas, que no les importó porque necesitan los $1,200 que el gobierno ofreció pagar por las pasantías. Yo participé en el anterior proceso y sí, me resultó bien. Yo estuve realizando encuestas. En Quito, los jóvenes acudieron a la plataforma gubernamental en el sur. Tras una espera de hasta 3 horas, pasaron a oficinas donde funcionarios los registraron en una computadora sin acceso al sistema de Jóvenes en Acción. La verdad está el sistema colapsado. Nos hicieron anotar en Excel, que es más factible. Al salir no tuvieron certeza de que si ese registro fue suficiente. Por eso intentaron nuevamente llenar el formulario en la página web.
La plataforma para la inscripción del programa presentó intermitencias durante 40 horas y a las 16 horas de este miércoles funcionó sin inconvenientes. Los problemas, dijo el ministerio, se produjeron por un ataque informático y por una masiva participación que provocó el colapso de la página web. El Ministerio de Inclusión Económica y Social aseguró que hubo 66,000 inscritos, aunque quedan 24 días para que se cierre la página de postulaciones. Ciudadanos chinos usaban aplicaciones de celulares para extorsionar y estafar a ecuatorianos y también mexicanos. Desde un call center llamaban 50 veces al día. La red tenía la capacidad incluso de recaudar al mes $67,000. Veamos. En esta oficina del norte de Quito, según la policía, operaba una maquinaria criminal transnacional. Una empresa inscrita legalmente era la fachada para que, detrás de los escritorios, opere una red de extorsión digital. Hay 250 denuncias en Ecuador y México. Este martes, la Fiscalía vinculó a otras 4 personas a este caso, con los que suman 44 los procesados por delincuencia organizada con fines de extorsión. La investigación, que comenzó en 2024, reveló que esta red utilizaba 5 aplicaciones que ofrecían préstamos informales en Internet. Los usuarios, luego de descargarla en su celular, colocaban sus datos personales, mapa de ubicación y otorgaban permisos que permitían a los delincuentes tener acceso a todos los contactos, imágenes y redes sociales que estaban en los dispositivos. Los maleantes utilizaban estas fotos para realizar montajes sexuales con los rostros de las víctimas y las amenazaban con difundirlos en Internet. Todo esto ocurría desde el call center LKL, constituido en enero de 2023. Estaba liderado por 2 ciudadanos chinos de 40 años y contaban con 100 trabajadores, en su mayoría jóvenes entre 18 y 25 años. A quienes se les exigía cumplir una cuota diaria de 50 llamadas extorsivas. Si lo lograban, recibían un bono de $25 al día, aparte de su sueldo. Según la investigación de la policía, esta red recaudaba hasta $67,000 al mes. Los uniformados están analizando la información de las víctimas en 55 computadoras y 150 celulares. La justicia ordenó la suspensión de la empresa LKL y la clausura provisional de sus oficinas. 3 guardias de seguridad fueron liberados luego de haber sido secuestrados en el cantón Durán, en Guayas. Además, la policía de Manabí halló una finca que era utilizada como centro de acopio de drogas. Estefanía Arias tiene un informe de justamente un detenido sobre este caso. 3 trabajadores de una empresa de seguridad fueron liberados durante un operativo en el sector de Taura, luego de haber sido secuestrados en el cantón Durán, en Guayas. Según la policía, fue la ciudadanía que alertó de que el vehículo había sido interceptado por hombres armados que se movilizaban en 20 motocicletas, llevándose a los 3 guardias. Las víctimas fueron encontradas maniatadas en medio de matorrales. Una balacera se desató en el cementerio de la cabecera cantonal de San Borondón durante un sepelio. Según testigos, decenas de personas ingresaban al sitio cuando llegaron 2 criminales en una moto y balearon a 2 hombres y a una mujer que estaban en la puerta, quedando gravemente heridos. Esta madrugada, la policía allanó una finca que era utilizada por la banda delictiva Los Choneros como un centro de acopio temporal de drogas en Manabí. El hallazgo ocurrió en el sector de La Aromo, en Manta. Los uniformados incautaron media tonelada de clorhidrato de cocaína, además de armas de fuego, celulares y 2 vehículos reportados como robados. Durante la operación denominada Fénix 228, se detuvo a Freddy P., alias Coco, quien custodiaba los paquetes. Los policías detenidos en el caso Depuración Azul robaban y comercializaban armas y municiones donadas por Estados Unidos, según la investigación fiscal. El acta de audiencia de formulación de cargos detalla cómo la red contaba incluso con un servicio de delivery, informa Fabiola Santana. La Fiscalía revela detalles del caso Depuración Azul, que procesa a 6 policías y 2 civiles por la venta
de armas y municiones de dotación a criminales bajo la jerga de caja de caramelos. En audiencia, la fiscal Ruth Amoroso detalló que existe peligro procesal en la causa, hay comunicaciones con personas que están dentro de la cárcel de Cotopaxi. Se incautó en el segundo y tercer evento municiones donadas con la Embajada de los Estados Unidos. Escuchas telefónicas alertaron sobre el envío de las municiones estadounidenses en junio pasado. Se realizaron 2 operativos. Allí se detuvo al destinatario, un miembro de la banda de los Freddy Krueger de nombre Natanael. Para él eran 2 envíos por cooperativa de transporte desde la terminal terrestre de Carcelén en Quito hasta Guayaquil. Según la investigación fiscal, un envío lo hizo un cabo del guardalmacén del rastrillo policial. El otro, ese mismo día, la esposa de un sargento del rastrillo general. Antes hubo otro evento que da cuenta que la banda tenía el servicio de delivery. Según la fiscalía, en abril de este año, el mismo guardalmacén del rastrillo robó 20 pistolas Glock policiales y las entregó al taxista de la red, quien las envió a Guayaquil por transporte interprovincial a nombre de otro cabo de contingencia penitenciaria. Él las retiró y las llevó a su casa para entregarlas a un policía en servicio pasivo que tenía una tienda online de venta de partes de armas. La red vendía cada bala en $2, las pistolas Glock entre $1,000 y $3,000 y fusiles hasta $7,500. De acuerdo al acta de formulación de cargos, este caso se inició por la alerta emitida desde la Sala de Interceptaciones de Comunicaciones mientras investigaban un delito de cohecho. El caso ahora es delincuencia organizada y sigue en instrucción fiscal. Restan 2 meses de investigaciones. Un cargamento de droga valorado en $87 millones fue decomisado en Panamá. Según los agentes, la cocaína salió desde Guayaquil. Merlin Ochoa informa sobre el funcionamiento del sistema de alerta de narcotráfico. Casi 2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en aguas panameñas luego de una alerta emitida desde la Unidad de Puertos Antinarcóticos de Ecuador. El buque mercante salió desde una de las terminales de Guayaquil, pero fue contaminado en el Golfo de la ciudad. Según los agentes, mientras el barco navegaba, lanchas rápidas con narcos lo rodearon y con cabos los delincuentes subieron la mercancía, abrieron 2 contenedores que transportaban cacao, introdujeron la cocaína y luego colocaron candados clonados para simular un cargamento legal. El destino final de la sustancia, valorada en $87 millones, era Alemania. Pero, ¿cómo funcionan las alertas? Estos operativos son parte de una red internacional de cooperación antidrogas. Ecuador tiene convenios con Estados Unidos, Colombia, Reino Unido y la Unión Europea. También hay coordinación con los 197 países que forman parte de la Interpol. Ecuador, ante la sospecha de contenedores contaminados, envía el aviso para que la embarcación sea inspeccionada en puertos de tránsito o destino. En el 2025, el país generó 22 alarmas con 20 toneladas de cocaína incautadas. En el 2024 hubo 18 avisos con 40 toneladas de droga decomisadas en puertos internacionales. Ecuador es usado por los narcos como una plataforma clave para sus envíos de cocaína, especialmente a Europa, desde los puertos del país. El contralor Mauricio Torres confirmó que los fallidos contratos de Selec con Progen y Austral para la adquisición de generadores de electricidad causaron un perjuicio al Estado de más de $120 millones. Señaló que los informes con indicios de responsabilidad penal ya fueron remitidos a la Fiscalía. La ampliación de esta noticia con Paul Romero. Anoche el contralor Mauricio Torres entregó a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana los exámenes especiales de los fallidos contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador con las empresas ATM y Progen para la instalación de 3 centrales térmicas en Salitral, Quevedo y Esmeraldas durante la crisis energética en 2024. Según el contralor, los resultados de las auditorías determinaron un perjuicio al Estado de $123.5 millones, 69.6 millones en el contrato de la unidad de negocio Termopichincha con Progen para Salitral y Quevedo y 53.9 millones en el contrato de la unidad de negocios de Electroguayas para la Propicia en Esmeraldas. Torres dijo que los informes con indicios de responsabilidad penal de 43 involucrados fueron remitidos a la Fiscalía. La responsabilidad recae en el gerente general y también en los gerentes de las unidades de negocio.
porque son ellos los que se encargan de la contratación, son ellos los que están haciendo la contratación. El Contralor no reveló nombres. En 2024, durante la suscripción de los contratos con las empresas cuestionadas, era gerente de Selec Fabián Calero, despedido el pasado 18 de julio de la corporación. Las irregularidades detectadas por la Contraloría en esos contratos son escandalosas. Según el Contralor, las empresas no presentaron garantías, capacidad técnica, económica, legal. Se verificó que los equipos eran viejos. Que son del año 2016, y por lo tanto tuvimos acceso a que inclusive las fotografías que se mostraban, las placas estaban sobremontadas. Los legisladores del correísmo cuestionaron al oficialismo, según ellos, porque bloqueó el proceso de fiscalización a la ministra de Energía, Inés Manzano, a quien responsabilizan de los contratos irregulares, entre otros funcionarios. Es que se lleve adelante un proceso político desde la Asamblea Nacional que deje con claridad tanta sinvergüencería que se ha cometido y se ha perjudicado al Estado. La presidenta de la comisión ofreció presentar un informe de los contratos de ATM y Progen para que continúe la fiscalización. Aquí no hay impunidad para nadie. Nuestro trabajo es serio y responsable. La comparecencia del Contralor duró cerca de 2 horas y agregó que está en curso otro examen especial con la central termoeléctrica de Catamayo de la empresa Regional Sur. 10 de agosto, independencia y feriado. En el corazón de Napo se esconde un lugar que aún no figura en los mapas turísticos tradicionales. Se trata de la laguna Paicahue, alimentada por vertientes subterráneas y rodeada de selva intacta, que comienza a llamar la atención de viajeros que prefieren rutas menos transitadas, como lo informa Elizabeth Quesada. En el corazón de Napo, al sur de Puerto Misaguallí, hay una laguna que no aparece en las rutas comunes. Se llama Paicahue y su nombre empieza a circular entre viajeros que buscan lugares menos explorados, sin filtros, desde el agua y en silencio. Su tranquilo espejo de agua, rodeado de higuerones, ubillas y helechos gigantes, refleja el bosque que lo custodia. La laguna, de 1 kilómetro de extensión y hasta 3 metros de profundidad, está alimentada por cerca de 40 vertientes subterráneas. En ella habitan cachamas, anacondas y decenas de paiches, el pez de agua dulce más grande de la Amazonía. A veces, en medio del silencio, un cardumen emerge en la superficie. Hasta allí se llega en una canoa a remo. Tras un recorrido de 45 minutos en el que se puede avistar monos araña y chungo que se balancean entre los árboles. Pero ahora uno puede solo estar tranquilamente sentado en un bote y tomar fotos y sentir que uno está en la selva. En sus orillas vuelan y anidan más de 60 huatzines, aves con plumaje marrón, crestas erizadas y un andar torpe que contrasta con su elegante silueta. Son el emblema del lugar y una de las razones que lo han vuelto un destino privilegiado para el aviturismo. Las vertientes que mantienen la laguna también sostienen un bosque de 13 hectáreas, donde crecen árboles maderables y frutales que alimentan a perezosos, sajinos, armadillos, capibaras y venados rojos. Pero la riqueza de Paicahue no termina en su fauna. En sus bordes crecen plantas medicinales como la yustunda y la uña de gato, sembradas por comunidades quichuas que conservan los saberes de sus ancestros y los comparten con los visitantes. El recorrido completo dura cerca de 3 horas y es acompañado por guías locales, quienes no solo orientan el camino, sino que narran la historia del bosque. Y Lady Gaga lidera la lista de nominados a los MTV Video Music Awards 2025. Entre los latinos están Bad Bunny y Karol G. En el siguiente reportaje, Ana María Palacios nos cuenta más novedades de la premiación a los mejores videos musicales que será este 7 de septiembre. Lady Gaga es la artista con más nominaciones a los MTV Video Music Awards 2025, con 12 candidaturas, entre las que se destacan Mejor Artista del Año, Mejor Álbum por Mayhem y Mejor Dirección Artística por Abracadabra. Con 11 nominaciones le sigue Bruno Mars,
4 de las cuales son por la canción Die With A Smile, su colaboración con Gaga. Una de las categorías más importantes es Mejor Video del Año, en la que compiten Ariana Grande con Brighter Days Ahead, Billie Eilish con Birds of a Feather, Kendrick Lamar por Not Like Us, Rosé y Bruno Mars por At Sea, y Sabrina Carpenter con Main Child. Por Mejor Canción Latina compiten Bad Bunny con Baile Inolvidable, Karol G por Si Antes Te Hubiera Conocido, Rauw Alejandro y Romeo Santos con el tema Que, y Shakira por Soltera. La ceremonia de los MTV Video Music Awards será el 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York. Y tenemos más información del espectáculo porque el actor estadounidense Jack Black visita las Islas Galápagos. Su estadía fue confirmada mediante una fotografía compartida en las redes sociales por el aeropuerto ecológico de Galápagos. Además, el cantante ecuatoriano Rencay viajó hasta Playas, en la provincia del Guayas, para grabar el videoclip de su sencillo Photo Snap. Tenemos las imágenes. El actor estadounidense Jack Black visita las Islas Galápagos. Su estadía fue confirmada con una fotografía compartida en redes sociales por el Aeropuerto Ecológico de Galápagos. El artista es conocido por películas como Escuela de Rock, Kung Fu Panda y por interpretar a Steve en el filme Minecraft junto a Jason Momoa. El cantante ecuatoriano Rencay viajó hasta Playas en la provincia del Guayas para grabar el videoclip de su sencillo Photo Snap. La canción, interpretada en español y mandarín, evoca los momentos especiales que se quisieran capturar y atesorar para siempre. En el videoclip de Joy-Con, Justin Bieber aparece junto a su esposa Hailey y su hijo de 11 meses, Jack Blues, a bordo de un yate en las costas de Italia y España. En la letra expresa sus sentimientos de cariño por la familia que formó. Es el segundo sencillo de su 7º disco, Swan. Y así finalizamos esta emisión de Televistazo, pero la información continúa en ecuavisa.com. Mañana en Contacto Directo estará Roberto Romero, el superintendente de bancos, precisamente para detallar la situación de las instituciones financieras en Ecuador. ¿Trolls buscan afectar la reputación en la banca? Además, María Luisa Granda, decana de la Escuela de Negocios del ESPOL, para analizar las dos caras del desempleo en Ecuador. Largas filas para inscribirse en el programa Jóvenes en Acción versus la dificultad de empresas de Quito y Guayaquil para poder encontrar algunos perfiles. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Buenas noches.